¿Quién? ¿El pelao? Pues vamos con el pelao. El pelao. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Es como que hubiera nacido calvo, porque no recuerdo muy bien. Puede tener que ver, mira, año 2002. Tengo referencias visuales, ¿no? Porque trabajamos en la tele. Yo ya recuerdo que en el Mundial de Corea y Japón, que fue mi primer mundial, empezaba a lo que hacemos todos los pelados, creo yo, a peinarnos de lado, ¿no? A tapar ese círculo que comienza a crecer cual cráter en nuestra parte cenital. Y a partir de allí, menos pelo. Creo que el momento de mayor caída fue cuando llegué a España. No sé si fue el agua. Yo viví 5 años en Miami, en Estados Unidos. Bueno, al lado de Estados Unidos, porque Miami no lo considero parte de Estados Unidos. Y ahí sí, iba cayendo progresivamente, y de repente, de un año a otro, dije, esto no tiene solución, el peluquero me está engañando, me corta así, me corta asá, me da una loción, me pone esto, vamos a asumirlo. Y la verdad que cuando lo asumís, como todas las cosas en la vida, de repente lo normalizás. Y a partir de ahí te rapas cada 3 días, cada semana. No tengo soy un tipo en varios aspectos de la vida bastante poco metódico. Sí, pero al final eres un rostro de la tele, y eso también juega con la barba, o también es ser bastante despreocupado en ese sentido. Se han acostumbrado a verme en diferentes imágenes. Ayer, por ejemplo, estaba en la rueda de prensa de Zidane, me tocó como me tocó y tenía el cabello tipo sacerdote clérigo, ¿no? Con pelo solo en los costados, bastante ya crecido, una barba larga. Encontré una variación que tiene que ver con afeitarme en el cuello y no en la parte del rostro, que de alguna manera lo deja un poquito más ordenado. Cuando la barba te la recortas hace muchos días, y cuando o no tienes ganas, te da pereza, o no tienes tiempo. Trato de afeitarme, esto es una infidencia, en los hoteles, porque es muy complicado quitar los pelitos que quedan en la pila del baño. Entonces, como viajo bastante, intento que coincida con un hotel para que no tenga o que limpiarlo yo, o que lo tenga que limpiar alguien en casa, ¿no? Tú antes me decías, no recuerdo, nací calvo, pero tú tienes que tener fotos de cuando tenías pelo. ¿Te reconoces cuando las ves? Sí, y debo decir que mi última parte de Martín con cabello, con pelo, coincide con un momento muy desordenado de mi vida. Yo era soltero, había llegado a Madrid, conocí esa ciudad fantástica que nunca duerme. La dinámica de mi trabajo, primero cometí un error, que fue, yo venía de una dinámica muy de Estados Unidos, donde la gente trabaja de 9 a 5 de la tarde y uno puede llamar sin problema. Y empecé a llamar al Barcelona, al Madrid y a diferentes clubes a las 2:30, 3 de la tarde. Me convertí en un personaje odiado por todos los jefes de prensa, porque la gente duerme a esa hora o come y no tiene ganas de que le estén molestando. Entonces dije, bueno, ya que duermen, yo también voy a dormir, algo que no hice nunca en mi vida. Entonces, no iba a la oficina, trabajaba desde casa como buen corresponsal, me pegaba una comida tremenda, dormía la siesta, y como la diferencia horaria hace que yo trabaje normalmente hasta bastante tarde, pero no tenga la obligación de comenzar temprano, me convertí en un personaje que comía mucho, que dormía mucho y que salía hasta tarde. Cuando me corté el pelo, dije, tengo que decidir qué voy a hacer, si voy a ser un gordito durante toda mi vida y voy a comer sin culpa, o me voy a poner un poco las pilas. Y me las puse, y de alguna manera la imagen de un pelado con un peso que me hacía sentirme mejor, mejoró también esa primera etapa de calvicie. Bueno, ya que has pronunciado tu nombre, hola Martín Einstein. ¿Qué tal? Porque aquí es una entrevista tan rara que el nombre viene más adelante. No se dice hola Martín, buenas tardes. No. Además, esto es buenas tardes, buenos días. ¿Qué te voy a contar a ti de los podcasts? Me encantan los podcasts. Empezó como un experimento. Yo estaba buscando la posibilidad de
de contar de una manera muy personal, porque en la tele nos pasa que siempre necesitamos a alguien más, a un socio necesario, ¿no? Una cámara, un lugar, un editor, o mismo hacerlo nosotros, pero no es algo tan inmediato, y no es algo que tenga que ver con despertar sentidos de una forma, yo creo que muy natural. La voz es algo muy natural. La tele es preciosa, pero necesita de muchas herramientas combinadas para que funcione. Y esto es una apertura, ¿no? Es un sonido que además se cuela en la vida de la gente de una forma también mucho más natural. Yo he hecho la experiencia de escuchar podcast en el coche o en un avión o en un tren. Te permite acompañarte de paisajes, ¿no? Que es algo que la tele no lo permite. O mirás la tele o haces otra cosa. Y a veces uno también utiliza la tele como pantalla de fondo, pero no es como fue concebida. Y el podcast te habla en primera persona, te propone un viaje diferente. No es un formato tan regulado como la radio. Y es un viaje muy personal. Te puede gustar, no te puede gustar, puedes elegirlo, pero quien pincha para escuchar el podcast, de alguna manera hace una elección. No está buscando en un dial. Y la verdad que me ha enganchado mucho. Es una experiencia constante, ¿no? Y es un prueba y error, y es ver cómo me siento, y hay veces que lo hago a las 3 de la mañana, después de una cobertura, hay veces que me levanto, hay veces que se convierte en obligación, y ahí no me gusta. Le encontré la forma de enamorarme de él y de no odiarlo. En el Mundial se me impuso hacerlo todos los días y fue muy pesado, porque le quitaba horas de sueño a mi vida para hacerlo. Me gustó la experiencia, pero entendí que yo tenía que ir de la mano, que el podcast sea mi pareja y no que sea mi rector el que me obligue, ¿no? Pero bueno, este podcast va a tener un conflicto. Que vamos a hablar hasta por los codos y la gente va a decir, pero cállense de una vez, que ya he llegado al trabajo, ya me he bajado del autobús, me quiero ir a dormir. Pues a la vuelta. A la vuelta. Oye, ¿a quién le pasamos la cuchilla? Al Mono Burgos. Pero es que el mono es un tipo entrañable, ¿no? Yo no le voy a pasar la cuchilla al mono, la verdad me arrepiento, no. No, digo, me encanta porque es un tipo que siempre ha sido fiel a lo que quiere, ¿no? Y a lo que piensa, y a lo que siente. No sé la verdad a quién le pasaría la cuchilla, che. La verdad, no se me ocurre nadie. Seguro que a alguien se la merece, o alguien le podemos pasar. Tú, si en los próximos minutos te acuerdas, me paras y me dices. Me dejaste pensando. Yo creo que se la pasaría a alguien que esté en ese entredicho que nos pasa a todos los pelados, ¿no? El momento en el que nuestro cabello se nos empieza a caer y sabemos que es inminente y que en algún momento tenemos que tomar la decisión, y luego nos damos cuenta de los ridículos que nos veíamos cuando no nos pelábamos. Por si alguien no se ha dado cuenta, estamos en... Bueno, a lo mejor puede ser que no se ha dado cuenta. Claro, nosotros vivimos en una sala de prensa, el sonido de una sala de prensa, aunque esté tranquila ahora mismo, lo conocemos. Tú eres muy en el diario de intentar reflejar los sonidos que te acompañan, y ahora estamos en una sala de prensa después de que ha hablado Ernesto Valverde y Artur en una previa de Champions, antes del entrenamiento, y estamos aprovechando para charlar. Son estos momentos donde a lo mejor alguien ha recordado o ha reconocido tu voz y ha pensado, hombre, a este señor lo imitó Jürgen Klopp un día en una entrevista, así como quien no quiere la cosa. Sí, me pasa seguido eso. Yo pensaba que mi voz era... Es más, en algún momento fue un obstáculo profesional. Yo empecé trabajando en informativos en Argentina y mi voz chocaba, no gustaba, no era la voz de un tipo de informativos. Era una voz de un tipo en un bar a las 5 de la mañana. Me niegan la posibilidad de estudiar locución, voy a un curso, al curso donde salen los locutores argentinos, y me dijeron, no, usted es difónico, váyase a la casa, no tiene caso, con nosotros no va a entrar ni va a estudiar. Yo digo, ¿qué hago, no? Digo, me encanta la profesión, no voy a ser locutor profesional, bueno, tuve una colega que además fue pareja mía.
cuando empezaba yo a presentar en cámara, ella había sido presentadora también, me dice, Martín, acá lo importante es que comuniques con la voz, que se entienda lo que querés decir. Lo hice, me sentí cómodo, me pasaba, mi voz es una voz que a veces tiene un tono, a veces tiene otro, sufre mucho con el tiempo, pero es verdad que tiene pozo, que expresa, que tiene sentimiento, ¿no? Y me pasó la primera vez con una persona pública y conocida cuando Pepe estaba en el Barça, que estábamos en una rueda de prensa, no me acuerdo si era de Champions o de qué, hago la pregunta y Pepe me dice, ¿qué voz? ¿Qué voz? Dice. Y yo le tiro una broma, le digo, mira, Pep, no es que haya salido a la noche, y cuando salgo por aquí te puedo asegurar que tampoco me encuentro a ninguno de tus futbolistas, así que tranquilo. Se rió toda la sala de prensa. A partir de allí, cuando venía a Barcelona me llamaban La Voz, Edu Polo y compañía, y la segunda parte de esta película pasa con Jürgen, ¿no? Creo que fue 2012-2013, Borussia Dortmund, conferencia de prensa previa cuando jugaba Borussia Dortmund contra el Real Madrid, que fue la goleada que le mete el Dortmund allá a ese equipo, y Jürgen habla de mi voz, dice, I like your voice. Él tiene un vozarrón espectacular, ¿no? Corte, semifinal de Champions del año pasado en Roma. La UEFA ya había hecho un poco de historia en un clip final con esa ocurrencia de Klopp en aquel entonces. Flash, viene Jürgen y le digo, hello, I know your voice. Le digo, do you remember? ¿Tú te acuerdas de hace 6 años? Me dice, sí, yo me acuerdo de tu voz. Porque tienes una voz de rockero, de rock and roll, que a él le gusta. Y se pone a imitar la voz. Y el tercer acto fue en la final de Kiev, ¿no? En la última pregunta, en donde ya me preguntó, ya fue una entrevista que me hizo él a mí. Me dice, ¿y tu voz? Le digo, no, la tengo desde que nací. Yo me puse a bromear un poquito con él. Y me dice, ¿y tu mamá no se sorprendió cuando naciste con esta voz? Es un tipo muy agradable, pero además es muy inteligente. Porque yo creo que es un tipo que entiende que él también tiene que ser un comunicador y empático. Y tiene que construir gente que le siga. Es un líder. Y de alguna manera, con estos guiños, primero nos ablanda. Luego nos sube a su camión. Y después genera empatía a nivel general. Esa sonrisa y esa forma de entrar. También tiene su tono duro, Jürgen Klopp. Abre una tercera vía. Está la vía dura de hombres como Mourinho, como Van Gaal. Está la vida más poética, o la vía más poética que la puede encarnizar Pep Guardiola, pero no estaba la tercera vía. Yo creo que Klopp de alguna manera es un poco el término medio, ¿no? Representa al tipo que te quiere ganar para su causa y tiene ese poder hipnótico que tienen los dos, que tiene tanto Guardiola como Mourinho. Llevas mucho tiempo en España, ¿no? O sea, tienes una parte muy importante de tu vida aquí, habiendo estado 5 años en Miami y saliendo muy joven de Argentina. Sí, me fui a los 25, tengo 44. Hasta los 30 estuve en Miami y desde los 30 hasta los 44 aquí. Me interesa sobre todo porque uno de tus compañeros, íntimos amigos como Sid Lowe, sí, o Filippo Ricci, teníais unas piezas en YouTube que me llamaban siempre mucho la atención, llamadas Los Corresponsales, que las hacíais en español y en inglés, pero me llamaba siempre la atención, es decir, el prisma que tiene el periodista de fuera que viene aquí a cómo nos ve a los periodistas que somos de aquí, porque no se ve el fútbol y no se ve el periodismo y no se ve el deporte de igual manera, Martín. No, yo es que no me atrevo a... Te voy a dar mi visión particular, ¿no? No me atrevo a decirte, de esta manera los guiris vemos a cómo se ejerce el periodismo en España. Yo creo que atravesamos una etapa en donde podemos encontrar absolutamente de todo. Me preocupa cómo empezamos a perder lugares que nos corresponden, los de los narradores, ¿no? Los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de contar las cosas. Y nos convertimos a veces, por nuestra culpa, y hablo de forma general, en animadores y no en narradores.
Lo del otro día de Sergio Ramos, haciéndose una autoentrevista, es una alarma. Es una alarma a nuestra profesión. Que un futbolista, y no digo Sergio, digo en general, entienda que él puede ficcionar una entrevista, porque ese es el rol que nosotros hacemos, es peligroso. Recuerdo de no hace mucho una entrevista de Gerard Piqué, por cambiar, por ejemplo, el nombre del protagonista, lo hizo en la revista Panenka, que ya no nos necesita a los periodistas. Su cuenta de Twitter tiene más seguidores que la del diario Marca, que creo que es la cuenta periodística, en lo que a deporte se refiere, más numerosa. Ellos pueden pensar eso y hasta puede tener cierta legitimidad. Lo que tenemos nosotros que hacer, y no digo ellos, nosotros, no se trata de poner a uno en un lado diferente de la acera. Digo nosotros como periodistas, para defender el lugar que creo que necesitamos. No solo nosotros, necesita la sociedad. La sociedad, toda sociedad necesita que le cuenten las historias, que haya un ángulo, que haya una mirada diferente y una mirada desinteresada, una mirada que busca la información, que busca la profundidad, que busca el análisis. Lo duro es que lo piensen quienes tienen la función de consumir el contenido, que entiendan que da igual que Piqué se haga las preguntas a sí mismo, o que Sergio Ramos se haga las preguntas a sí mismo, y que no haya un periodista detrás. Esta entrevista, que se va, cualquiera la puede escuchar a partir del 1 de abril, bueno, esto va con tiempo por delante, pero la estamos grabando tal día como hoy, que todavía tenemos una resaca, una importante resaca, diría yo, no literal, no literal, de la llegada de Zidane. Lo digo porque prácticamente se ha colapsado el mundo futbolístico, el mundo deportivo, con el regreso de Zidane, que es uno de esos entrevistados que uno agradece, ¿no? Lo digo porque, y a mí me ha pasado muchas veces, y seguro que a ti también, el hombre da igual cómo viene. Hombre, ha habido días en donde ha venido muy serio, pero daba igual que perdiese el Madrid, que ganas el Madrid. El tío siempre tenía una sonrisa para responder y para dar su versión de los hechos, que al final lo que se trata, o lo que tratamos en esas entrevistas. Sí, bueno, abro un inciso, porque en la pregunta anterior me diste la respuesta a lo de ¿a quién le pasamos la cuchilla? Sid Lowe. Sid Lowe tiene que asumir que tarde o temprano le va a tocar, porque está avanzando rápidamente. Entonces, Sid, si me estás escuchando, acá dos pelados te lo dicen claramente. Da el paso, hermano. No pasa nada. Vas a vivir mejor y más tranquilo. Mira, podemos hacer un derbi. Un sportinguista con un oviedista. Cerramos el paréntesis. Decía que también le mandamos el saludo para Sid Lowe, que seguro que va a escucharlo. Y yo ya se lo he dicho, te doy 2 temporadas. No sé si llegará, pero si llego 2 temporadas y Lowe está aquí. Volvemos al tema Zidane. Lo digo por el impacto que ha tenido también que vuelva un personaje como Zinedine Zidane, que ya no es lo que fue como futbolista, sino lo que se ha convertido como entrenador, y que vuelve como el gran héroe al banquillo del Bernabéu. Zidane tiene algo que a mí me maravilla como personaje, y es que su levedad, el saberse de paso, el tener la cuenta de la mesa pagada. El tipo no le preocupa en absoluto que mañana le echen. Le pasaba en su primera etapa en el Madrid. Está por encima de todos. Y cuando uno se siente por encima de todos, porque tiene la conciencia tranquila y porque no le asusta poner en riesgo todo su capital, que es enorme, se maneja con una libertad que engancha. La silla eléctrica, que es el banquillo del entrenador del Real Madrid, creo que no sé si es la mayor silla eléctrica del mundo. Para Zidane, en el sofá de su casa. El tipo se sentaba ahí, sonreía, hablaba con naturalidad, no le escapaba ninguna pregunta, no se enfadaba prácticamente nunca. Un tipo que además tiene un vocabulario limitado. Todos dudamos de su capacidad, porque decíamos, Zidane, entrenador del Real Madrid, piloto de tormentas, salvador de un caos como el que... Y el tipo primero endereza el barco en el medio de la tormenta, y luego decía, no, es que son los jugadores, es que es un buen gestor. Tiene esa capacidad, y lo demostró con títulos, de sorprendernos en este trabajo como lo hacía dentro de la cancha. Hace poquito, Quique Wolf, que estuvo cubriendo los clásicos,
empezamos a hablar, ¿no?, de entrenadores. Y él me decía que en un programa que había hecho con Vicente del Bosque, con quien jugó Quique, Vicente le decía que Zidane era de esos tipos que entraba al vestuario y no tenía que decir nada. Cuando algo estaba mal, una mirada de Zidane bastaba. Hay tipos que tienen esa capacidad expresiva, ¿no?, que les da el aura, que les da la seguridad con la que se manejan. Zidane sabía que esto era un juego. Él sabe que esto es un juego. Y le quita tanto peso, un peso que no le han podido quitar tipos, yo creo, brillantes a nivel discursivo, a nivel de marketing, a nivel de comunicación. Y vuelvo a estos dos que han sido los referentes, ¿no?, de los últimos 10 años, Pep y Mou, que no pueden entrar relajados a una rueda de prensa. Es imposible. Digo, son maravillosos los dos, en su ángulo, en su perfil, pero no tienen la capacidad que tiene el francés. El tipo llega y como si se sentara a mirar televisión en el sofá de su casa. Eso es lo más maravilloso de Zidane. Y en esta nueva etapa, que hablábamos ayer de lo que está comenzando Zidane nuevamente pone en riesgo absolutamente todo. En el fútbol sabemos que te pueden matar mañana. Te pueden hacer una pañolada, te llames Zidane, te llames Raúl, te llames Guardiola, te llames como te llames. No había forma de que Zidane volviese sin manchar lo que había hecho. Es evidente que lo que viene es peor. Igual, prácticamente imposible. Mejor, me parece absolutamente impracticable. Y el tipo quiere volver. ¿Y qué más da? Pierdo, ¿sí? Cometí errores, dijo ayer en la rueda de prensa. ¿Qué entrenador se presenta diciendo la cagué? Que conste que cuando estamos hablando de esto, y todavía Zidane no ha debutado con el Real Madrid, cuando la gente pueda escuchar esto en Cuonda, en iVoox, en iTunes o donde quiera elegirlo, ya habrán pasado un par de partidos. De todas formas, sí que te quería preguntar, Martín, por Santiago Solari, porque ya que estamos haciendo repaso de entrenadores, de cómo son delante de las cámaras, en las entrevistas, un poquito en el toque más cercano, en el banquillo, tú has compartido profesión periodística con Santiago Solari y yo no sé si hasta lo has podido ver reflejado en ese Santiago Solari que ahora hemos visto como entrenador, tú que has tenido la oportunidad de tomarte cafés y de charlar con el que hasta hace 2 días era entrenador del Real Madrid en una situación muy complicada. Fíjate, yo lo que hice, sabiendo el reto que le tocaba a Santi, fue escribirle un mensaje, decirle buena suerte, decirle cuando puedas hablamos, sé que no va a ser ahora, y no tener contacto con él más allá del que tuvimos al aire. Porque es un tipo muy inteligente, pero creo que le vino una ola de 15 metros en un momento muy, muy complicado. Hay una versión que dice que fue un tipo que ejerció el mandato de la zona noble del Bernabéu, ¿no? No lo sé. Yo creo que tiene que pasar el tiempo para que él entienda qué le sucedió en esos 4 meses. Y un tipo además que conoce el Madrid perfectamente, que lo ha amado, que lo conoce desde cada una de sus costuras. Creo que le pasó un camión por encima. Luego hay que saber posicionarse, ¿no? Estamos en una sala de prensa donde Valverde viene 2 veces por semana y transmite a Valverde una sensación de persona normal que se pone a entrenar a un equipo que en realidad no es normal, ¿no? Con la trascendencia que tienen Barcelona y Real Madrid, no son puestos normales y, no sé, yo veo a Ernesto en un tipo normal. Sí. Mi hermano me comentó, y la busqué y no la pude encontrar, una entrevista que le hicieron a Dani Carvajal hace un tiempo, en donde él reconocía que hace mucho tiempo que no decía la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que las entrevistas, las ruedas de prensa, eran una amalgama de objetivos que tenía que cumplir cada vez que le ponían un micrófono delante. Y que era una tarea tortuosa. Él sabía que cuando le ponían un micrófono delante, tenía que cumplir objetivos que tenían que ver con su rol, con el del equipo, con los del club. Y es lo que se han convertido, ¿no?, las ruedas de prensa. Y por eso
Ernesto, que es fantástico, pero rara vez le sacás un total, ¿no? Porque ¿a quién le estás mandando el mensaje? Digo, hay muchas preguntas que uno se hace. Bueno, ¿a quién le habla cuando responde? ¿Qué está diciendo cuando responde? ¿Le habla a los futbolistas en su vestuario que están esperando que diga algo? ¿Le habla a los aficionados? ¿Le habla a los dirigentes de su club? ¿Está mandando un mensaje al entrenador del equipo rival? Hay tantos destinatarios de quien se sienta en ese lugar. Estoy señalando ahora el palco donde se sentó Valverde hace apenas algunos minutos, que es un mensaje muy contaminado y muy poco natural. Y estaría buenísimo hacer un documental sobre cómo funciona esto, ¿no? Cómo el tipo que va a salir a una rueda de prensa tiene una hoja de ruta. Los cojones de Santi Solari, ¿no? En su primera conferencia de prensa. O lo de Julia Roberts, que yo creo que también estuvo maquetado, no lo sé, son elucubraciones mías. O lo de Pep en aquella famosa previa de Champions, cuando tenía el equipo hundido y el mensaje no fue ni siquiera para Mourinho. Fue para los futbolistas que estaban en el hotel y a los que necesitaba levantar, y entendió que ese era el medio. Entonces, son piedras las palabras que uno tira en una rueda de prensa, y cada una de ellas tiene un nombre. Y es fascinante, ¿no? En lo que se ha convertido una rueda de prensa, en una teatralización, en una ficcionalización de una batalla. ¿Tú qué prefieres? ¿Un tipo que te venga amable o un tipo que parece que se enfrenta? No sé, Mourinho, Luis Enrique, que tienen esa imagen para todo el mundo, que se ponen enfrente del periodista. Depende, porque tener un tipo a favor de obra te puede funcionar a veces y otras no. Porque el tipo quiere ser políticamente correcto, porque el tipo quiere agradarte a ti y no vaya con la verdad. Digo, que se convierta en una ficcionalización, en algo ficticio, ¿no? En algo que no es verdadero. Creo que ni uno ni otro tiene que tener verdad. Si el entrevistado tiene verdad, da igual que se enfade o que sea un tipo cariñoso o tenga un buen trato contigo. Yo recuerdo una entrevista con Mou cuando estaba en el Madrid. Estábamos haciendo el primer documental de la serie, se llamó en aquel momento La Liga Confidencial, y era la llegada de Mou, 15 minutos de historia de quién era Mourinho y 15 minutos de historia de quién era Pep. Era un programa de ahora sí se van a encontrar. Y recuerdo que fuimos a Setúbal y estuvimos reconstruyendo la historia de Mourinho antes de hacerle la entrevista, que era un poco la pieza que iba a hacer la gelatina de todo el reportaje, ¿no? Y hablamos con un tipo que era su biógrafo, o por lo menos decía serlo. Y Mourinho era amigo de él de la infancia y no sé qué y tal. Y luego aprendí que no hay que decirle absolutamente nada al entrevistado antes de que arranque la entrevista, porque eso le condiciona de alguna manera. Le podés tirar una pista de por dónde vas a ir. Yo ahora me callo, digo, puede ser incómodo el silencio, pero me quedo calladito. O digo cosas que no van a jugar ningún tipo de rol cuando la entrevista comience. Y le digo, estuvimos con, no me acuerdo el nombre del biógrafo, con tal, con su amigo tal. Ese no es mi amigo, me dijo Mourinho. Y se cerró. Y yo recuerdo que me encantó eso, porque de alguna manera el tipo mostró sus cartas. Me reí, me sonreí. El tipo se dio cuenta de alguna manera que no había generado temor en mí, y la entrevista fue por un derrotero de picardía todo el tiempo, ¿no? Y de segundas lecturas y de buscar el hueco, y Mourinho en el plano personal, el 1 a 1 es una delicia, ¿no? Porque es un tipo que cambia mucho su registro. Aquí en una sala de prensa es muy arrogante, a veces autoritario, y en la distancia corta es un seductor. Pero me acordé de esa anécdota, ¿no? De cómo a veces el enfadar a un tipo sin quererlo te puede funcionar para destrabar ciertas cuestiones. Te quería preguntar, porque además otra de las cosas que sueles hacer en ESPN, y que además estas son mucho más elaboradas, te puedes pegar para hacer un documental ¿cuánto tiempo? La película del Mundial. Ahora estás con una cosa de Tokio y de los Juegos Olímpicos. Lo que me contabas de la Liga Confidencial. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con el día a día.
la autopista del deporte te puede meter en lugares muy interesantes. Puede ser una herramienta para mejorar la vida de la gente, por ejemplo. Hicimos una historia de unos chicos de la calle en Perú que esnifaban pegamento. En la época de Fujimori los reprimían solo por ser pobres y no tener dónde dormir, abandonados por sus papás, de familias rotas, de padres alcohólicos, golpeadores, que se juntaban ahí. Y había una señora que decidió darles asilo. Por primero les iba a llevar comida y preocuparse por ellos, luego tenía una casa en un barrio acomodado de Lima y les dijo, vénganse a la casa. Y cuando se dio cuenta tenía 400 chicos viviendo en diferentes ambientes de la casa. Los barrios, obviamente, los vecinos de ese barrio acaudalado se quejaron, porque dijeron, no, este es un barrio donde no puede haber gente así. Entonces la señora se los llevó a una casa que tenía en una playa a 1 hora de Lima y entendió que el surf podía darles a esos chicos esa adrenalina para que no robaran o se integraran de alguna manera a la vida, y hoy en día son surfistas profesionales. Digo esto como un ejemplo de cómo el deporte te cuenta mucho más que el deporte. Digo, no son chicos haciendo surf. Contamos, por ejemplo, nos pidieron la historia de Millonarios, el club de Colombia. Y nosotros no solemos contar historias de clubes. Contamos historias de personajes, de personas a las que le suceden cosas que le cambian la vida, son como más intimistas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos este tema? Dijimos, bueno, vamos a buscar Colombia, ok. Un país que vivió una guerra civil durante 50 años. El fútbol puede haber sido un medio de comunicación. Posiblemente hubo gente en cautiverio, hincha de equipos importantes, para las cuales el fútbol fue, de alguna manera, sentirse que la vida, que esa era su única conexión con el mundo exterior. Y empezamos a buscar gente que estuvo prisionera por la FARC y encontramos 3 hinchas de Millonarios. Que uno estuvo 10, otro 11 años y otro 12. Uno era un general, otro era un policía y otro era un gobernador. Los 3 habían estado conectados y los tipos habían diseñado un método a través del cual tiraban un alambre atado a una piedra 20 metros a la copa de un árbol en el medio de la jungla, conseguían pegar la señal a través de un pequeño transistor y escuchar a Pache Andrade, que era el narrador de Millonarios, y era su única conexión con el mundo real durante años. Mandaron cartas a sus familiares, en algunos años les dejaban, a través de gestiones humanitarias. Esas familias se enteran de que ellos escuchan en la radio y a partir de allí les empiezan a enviar mensajes a través de la radio para que liberaran a los presos. Cada vez que iniciaba una transmisión de fútbol, sabía el narrador que los estaba escuchando y llevaba a los familiares a las transmisiones y de alguna manera movilizó al fútbol colombiano para que se gestionara una apertura y una negociación para que los liberaran. El fútbol es fútbol, pero también es mucho más que fútbol. Y yo creo que es probablemente el único o uno de los pocos elementos que son comunes a todo el mundo del fútbol, es el deporte rey, y en el que uno puede hablar de tantas cosas, ¿no? El fútbol es un deporte, pero es una herramienta para la integración, es un medio de comunicación, es sanador, junta gente, también la separa, tiene tantas y tantas aristas, y me refiero al fútbol, pero en el deporte en general, que tenemos una cantidad de historias para contar. Que conste que avisamos que no íbamos a ser breves, pero esto ya no tiene solución. Así que vamos a ir terminando. Calvo icónico, Martín. Qué difícil me la pones. Es que tengo que ir al segmento calvos y a partir de allá empezar a buscar. Es bastante recurrente haber hablado de Zidane, de como hemos hablado. Pep. Tú eres de Pep. En el sentido de un calvo icónico, Pep. A mí me tocó cubrir el Barça durante la época de Guardiola, también de Rijkaard, pero he coincidido con colegas y he hablado sobre este tema. Es algo que nos ha marcado. No porque uno tenga especial predilección, sino porque había un aura especial cuando
cuando los equipos de Pep jugaban, cuando Pep salía a una sala de prensa. A pesar de que Luis Enrique vino después y logró cosas importantes, y Ernesto Valverde ha llegado y ha logrado cosas importantes, la sensación de algo irrepetible, de algo que no se va a volver a ver, porque Pep generaba eso, porque había una comunión de elementos, un Xavi Hernández con una edad increíble, un Carles Puyol joven, un Víctor Valdés joven, un Leo que era explosivo y que todo le resultaba nuevo. Era una fiesta eso. Y encima el director de orquesta era un tipo que pintaba todo, que me daba perfume, ¿no? Digo, entonces yo creo que ese puede ser un calvo icónico en el fútbol. Zidane también. Me parece que, fíjate, si hay dos calvos que han marcado la historia de los clubes más importantes de... Vamos a tirar para casa, ¿no? Son Zizou y Pep. Me parece que son dos tipos que han definido, también definen muy bien lo que son los clubes. El Madrid es un club de jugadores y el Barça, los entrenadores son más intervencionistas. Es un club más de entrenadores. Helenio, Michels, Cruyff, Guardiola. Son clubes de entrenadores. El Madrid es un club de jugadores. La Quinta del Buitre, el Madrid Yeye, el de los Galácticos. Digo, es verdad que Zidane es el Madrid de Zidane, pero Zidane tiene la misma forma de gestionar que tuvieron aquellos que fueron entrenadores, dejándoles el foco a los futbolistas. ¿A qué melenudo envidiamos, queremos rapar? Fernando Redondo. ¿Qué? Lo has dicho sin duda. Es que Redondo lo odiamos todos. O sea, es un tipo que se retiró, no lo he visto últimamente, pero decís, ya está, dejaste de jugar al fútbol. No puede ser que parezcas un muñeco de torta todavía, un tipo guapo, o sea, bello, el que tu novia seguramente te va a decir, mira lo que yo te quiero a ti, pero mira lo que es Redondo. Hemos descartado ir a Turquía, ¿no? Yo a lo mejor en el momento este que me decías, hay que rapar a los que están ahí a punto, en ese momento tienes que decidir, pero tú lo de Turquía ahora o Turquía en su momento. ¿Por qué lo de Turquía? Lo de ir a ponerse implante, que ahora la gente se pone allí y no sé si es un 2x1, pero... El pelado que te diga que no lo pensó es un mentiroso. Yo creo que aceptamos lo que somos. Y de alguna manera tampoco somos imagen. La imagen creo que es lo menos importante de lo que somos. Como imagen, yo sí que te quiero regalar algo que se lleva todo el que pasa por el pelao. Fíjate lo que son las cosas que la acabo de abrir ahora mismo. O sea, es decir, ha llegado en el transcurso de esta entrevista porque Rafa, al que tengo que felicitar, Rafa es amigo mío del colegio, siempre lo cuento, es el que pone la caricatura a cada entrevista y como acaba de ser papá, que al que le felicito desde aquí, el hombre está con sus primeros pañales y espera un segundo tal. Y entonces, en el transcurso de esta grabación de la entrevista, ha llegado esta caricatura que es la que te vas a llevar como recuerdo de esta charla tan surrealista. Hoy, en lugar de portar el micrófono para hacerla, de portar el micrófono, pero para que te la haga. Está preciosa, de verdad. Muchísimas gracias. Está muy bien hecha además. Muy amable. No te falta el micrófono de la ESPN, el logotipo de la Champions, que para eso estamos en la Champions. No te falta el traje, la corbata. Y no te falta ese perfil que está tuyo. Ese perfil pelota de rugby, ¿no? Esa curvatura, esa cabeza de quina, se dice. Está muy bien, está muy bonito. Luego tienes la que te hemos puesto ya en la superficie de la Champions, pero esta primera, que es la que queda, te las vas a llevar todas, pero esta primera, que es la que queda, es la que podrán ver todos los oyentes de este podcast en las diferentes redes sociales. Martín Einstein, que ha sido un verdadero placer, un lujo charlar contigo de entrevistados, de visión de fútbol, de lo que está pasando, de calvos, de melenudos, que te agradezco un montón la charla, avisando que no iba a ser breve. Ya lo dijimos, cuando se ponen a hablar dos periodistas hasta bajo el agua. Al contrario, me alegra muchísimo, es un honor que me hayas invitado y espero que, primero, que no se aburra la gente, ¿no? Después de semejante tostón que les hemos metido. Pero no, de verdad, muchas gracias y ojalá que vaya todo muy bien. ¿Quién? ¿El pelao? Pues vamos con el pelao.